niveles de organización de la información, cómo está organizada más que nada la información en el ADN. Pues tenemos lo que son los genes. Recordando, los genes son secuencias de ADN. La definición de un gen es una secuencia de ADN que codifica para un ácido nucleico o para una proteína. Anteriormente nada más se creía que los genes codificaban para proteínas únicamente, es decir, que generaban proteínas, pero también hay genes que nos van a generar ácidos, ahora sí que cuya expresión nos va a generar ácidos nucleicos, como los RNAs de transferencia, por ejemplo, el RNA ribosomal. Hay genes que codifican para esos tipos de ARN, nada más que la diferencia es que no se van a traducir a proteínas, sino que se quedan en forma de ARN. Estos genes, estas secuencias de ADN, pues están localizados en los cromosomas. Es en donde se encuentran localizados. Estos cromosomas están formados ahora sí que por cromatina, es la sustancia que conforma a los cromosomas, la cromatina. Y la cromatina no es más que ahora sí que la unión de ADN con proteínas. Es decir, esa cromatina se forma por la interacción entre el ADN, la molécula de ADN, con proteínas. Y estas proteínas pues se encuentran unidas precisamente a lo que es nuestra molécula de ADN. El primer nivel de organización es la formación de los nucleosomas, es decir, es el primer nivel de empaquetamiento, en el cual el ADN se une a proteínas, que en este caso son las histonas, que ahorita vamos a ver, para formar los nucleosomas. Entonces, estos nucleosomas es el primer nivel de empaquetamiento, que al momento en que estos nucleosomas se van a ir empaquetando, se van a ir compactando más, nos va a dar la formación de los cromosomas, hasta obtener lo que son nuestros cromosomas. Doctora, entonces la cromatina la cromatina forma los cromosomas. No, la cromatina forma los cromosomas y la cromatina está formada por ADN más proteínas, que en este caso los nucleosomas forman parte de la cromatina. Sería como el primer nivel de organización. Tenemos los nucleosomas. Bueno, primero tenemos el ADN, que interactúa con las proteínas, que son las histonas, que ahorita vamos a ver, para formar los nucleosomas. Estos nucleosomas se pliegan y se enrollan y también interactúan con otras proteínas para formar la cromatina. Y la cromatina es lo que forman los cromosomas. No sé si quedó más claro. Sí, gracias. De nada. Pues en sí los cromosomas están conformados por cromatina y la cromatina no es más que ADN y proteínas. Entonces, estas son las de cómo se forman los nucleosomas. Están conformados por histonas. Los nucleosomas están conformados por 8 histonas, las que se unen para empaquetar al ADN. Son 5 histonas principales, lo que viene siendo la histona H2B, H2A, mejor cambio de rojo para que se vea más, H2B, H2A, H4 y H3. Los nucleosomas están formados por 4, en este caso se les considera octámeros porque están formados por 8 histonas, y están conformados por un tetrámero formado por H4 y H3 y 2 dímeros de H2B y H2A, es decir, H2B y H2A se ensamblan juntos y H4 y H3 se ensamblan juntos formando un tetrámero, es decir, 4 de H4, 4 histonas, 2 H4 y 2 H3. Entonces aquí, esta parte de aquí que vemos es la parte del frente, es el primer tetrámero, son 1, 2, 3, 4 histonas, y por atrás, en la parte de atrás tenemos el mismo tetrámero, que son las otras cuatro histonas. Entonces, en sí las histonas que están interactuando de forma directa con el ADN es H2B, H2A, H4 y H3, las que se encargan precisamente de empaquetar el ADN.
y es un octámero, son 8 histonas. Tendríamos 2 histonas H2B, 2 histonas H2A, 2 histonas H4 y 2 histonas H3 para completar el octámero de 8 histonas. Tenemos adicionalmente la histona H1. Esta se une a la base de lo que es el nucleosoma y se le conoce como una histona de enlace porque ahorita lo vamos a ver que estabiliza la estructura del solenoide, pero además al unirse aquí evita que el nucleosoma se desplace, es decir, que el nucleosoma se mueva y se desenrolle, como semejándole a un carrete de hilo. Entonces la histona H1 precisamente mantiene al carrete sin que ahora sí que se desenrolle, sin desarrollarse, y evita que el nucleosoma se deslice. Aproximadamente la cadena, ahora sí que la longitud de ADN que se enrolla en cada nucleosoma es de aproximadamente 140 pares de bases. Es decir, vamos a tener 140 pares de bases aproximadamente enrollados en cada nucleosoma. Esta estructura de los 8, ahora sí que de las 8 histonas es el nucleosoma. Y en este nucleosoma tenemos enrollado aproximadamente 140 pares de bases. Esta distancia que queda aquí, o esta porción de la molécula de ADN que queda sin enrollarse, oscila entre 20 a 60 pares de bases, es lo que queda sin enrollarse. Y a este se le conoce como es un ADN espaciador, precisamente es el espacio que hay entre un nucleosoma y otro, es un ADN espaciador, esta región de aquí. Y adicionalmente las histonas, como se puede ver en la figura, proyectan de lo que es la estructura del nucleosoma. Estas de aquí, estas líneas que se observan, son las colas de las histonas. Son los extremos N terminal de las histonas. Estas de aquí, por ejemplo, son las colas, se les denomina colas de histonas. Y estas colas de histonas son importantes porque pueden sufrir modificaciones en los aminoácidos que las conforman. Entonces, estas modificaciones de las colas de las histonas van a tener un efecto en el nivel de compactación de la cromatina, qué tan compacta está o qué tan relajada está la estructura. Estas modificaciones que sufren las colas de las histonas son principalmente metilaciones, acetilaciones o fosforilaciones. También pueden llevar a cabo desacetilaciones, es decir, ahora sí que eliminar el grupo acetilo que se le adiciona a las histonas. Entonces, estas modificaciones de histonas van a favorecer ya sea la compactación de la cromatina o que la cromatina se relaje la estructura de la cromatina. Y son importantes porque precisamente esa estructura de la cromatina nos va a regular también la expresión de los genes. En zonas de cromatina muy condensada no vamos a tener expresión de genes, y en zonas de cromatina relajada sí vamos a tener expresión de genes. Entonces está relacionado también con el control en la expresión de los genes. Y este de aquí, bueno, es el primer nivel de empaquetamiento cuando se forman los nucleosomas. Este es el primer nivel de empaquetamiento de la molécula de ADN. Entonces tenemos nuestra molécula de ADN, la cual se va a empaquetar formando los nucleosomas. Aquí están el tetrámero de histonas y acá abajo está el otro para formar el octámero, las 8 histonas. H1 que mantiene unidos a los nucleosomas evitando que se desenrollen. Después viene el segundo nivel de compactación, que es la formación del solenoide. Estos nucleosomas pues van a formar esta hebra o esta cadena de nucleosomas que se denomina, bueno, de 10 nanómetros porque es la longitud que tiene. Esta hebra de nucleosomas se va a plegar sobre sí misma. Aproximadamente son 6 nucleosomas por vuelta, como se observa aquí en la imagen. 6 nucleosomas por vuelta, y nos va a formar lo que es el solenoide. El solenoide también se le conoce como la fibra de 30 nanómetros, porque más que nada los 30 nanómetros es el diámetro de la fibra. Entonces, este es el segundo nivel de empaquetamiento. Los nucleosomas se pliegan sobre sí mismos, generando una fibra, aproximadamente son 6 nucleosomas por vuelta.
Aquí está la histona H1 que mantiene a los nucleosomas unidos para formar cada una de las vueltas del solenoide. Y después este solenoide se pliega sobre sí mismo para formar lo que se conoce como las asas cromatínicas, o también denominada fibra de 300 nanómetros. Entonces, esta fibra es de lo que ya, ahora sí que ya son las asas cromatínicas. Estas al momento de que se unen, se pliegan, es decir, estas asas cromatínicas se pliegan y nos forman lo que son los cromosomas condensados. Estas asas cromatínicas es en este caso sería el tercer nivel de empaquetamiento, las asas cromatínicas, y el cuarto vendrían siendo ya los cromosomas condensados. Así es como están los cromosomas en las células cuando no se están dividiendo. Así están, en esta forma. Cromosomas. Doctora, hola, Hola. es que no terminamos de ver el otro tema, las otras diapositivas. Sí, nos quedamos ya en Según yo, cromosomas, ¿no? no sé, pero según yo no lo terminamos de ver. ¿No habíamos terminado ya lo de desarrollo? Nos faltaron lo de el factor de crecimiento transformante, un tema que no vimos por completo. Ah, ok. Qué bueno que me dicen, déjenme entonces me regreso.